Ahí está, estamos grabando. Vamos a compartir la pantalla. Eh, Voy a agrandar esto y voy a ver si corre la diapositiva. Sí, bien. Bueno, para la clase de mañana, porque esto es lunes a la mañana, buen día. Vamos a ver modelo médico hegemónico. Es un tema que seguramente les va a gustar, o por lo menos es de los más entretenidos de la cursada. Y obviamente tiene que ver con la hegemonía que venimos charlando. Espero que quede claro más o menos lo que es la hegemonía. Hoy lo vamos a repasar y si no, por favor, hablemoslo presencialmente o me mandan un audio y lo volvemos a ver. Por supuesto que esto tiene que ver con las ciencias sociales, con cómo la sociedad atraviesa sus procesos de salud-enfermedad. Vieron este dibujito, primero es como algo muy lineal que uno puede como ir siguiendo. La verdad es que a mí yo apelo a que puedan hacer algunas conexiones. Vieron que eh, vimos salud, que salud tiene que ver con las condiciones de vida, que son los determinantes, que las condiciones de vida son desiguales, que para eso se necesita equidad, que para lograr la equidad se necesitan políticas públicas, y ahí vamos conectando los diferentes temas. Eh, Hoy vamos a ver lo que es el modelo médico hegemónico. Googleé hegemonía, que es de las mejores formas de empezar a pensar las palabras, aunque las tengamos ahí en la mente, y vieron que yo les decía que una de las palabras que también se está utilizando muchísimo hoy en día es la supremacía. La supremacía es que un Estado o un pueblo ejerce sobre otro. O sea, la hegemonía es la supremacía, creerse superior. Eso es algo que sucede no solo en Estado y el pueblo, porque esta es una concepción más bien política, sino que existe en general en la vida cotidiana, ¿no? Como que el médico sabe más que el paciente, que el padre ejerce como un poder sobre, más allá de que lo tenga, como seres superiores, docentes sobre adultos, y en realidad, si bien cumplimos diferentes roles, nadie debería sentirse superior que otras personas. Dice, supremacía de una organización y empresa sobre otra. Siempre hay algo que se posiciona por sobre otra idea, otra persona, otra situación. Preponderancia, superioridad, supremacía o predominio son sinónimos. Bueno, acá abajo dice supremacía, que es la superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía o clasificación, ¿no? Como hay una pirámide y arriba es como algo que es superior. Y la verdad es que entre seres humanos no debería establecerse esa idea. Para trabajar este tema nos comparte la cátedra a Eduardo Menéndez, que es un antropólogo. Lean la ficha, por favor. Yo voy a tratar de ir haciendo un seguimiento de la ficha para que se entienda. Si bien yo quizás no elegiría esos pasos para explicar el modelo médico hegemónico, vamos a ver qué hizo Menéndez. Los antropólogos estudian eh, lo que hace el humano, cómo se desarrolla, cuáles son sus actividades. En este caso, él quiere estudiar cómo atiende la gente su salud, a quiénes recurre y qué métodos usa, ¿no? Identificar y describir, es un estudio descriptivo, como uno observa y describe lo que ve, las diferentes formas de atención que utiliza la sociedad. A priori, en realidad sabemos que hay más de una manera, ¿no? Los chamanes, las cosas cotidianas que nos hace algún familiar, como curar el cuerito. No, sí, la de la cinta, ¿cómo se llama? Tirar el cuerito es una. Y la de la cinta es el empacho, que también a veces se hace con el plato y el aceite. Acupuntura y auriculoterapia. Y además tenemos la biomedicina, la que se basa más que nada en el cuerpo, que es lo que venimos viendo de la medicina hegemónica, que solo tiene en cuenta, más allá de que la definición hoy por hoy preponderante sea la de la Organización Mundial de la Salud e intente incorporar o incorpore en su definición lo social, lo psicológico, y también en algún punto lo económico y lo político, no es algo que se dé en cotidiano, digamos. Más allá de, generalmente las definiciones son bastante progres y después en la realidad
no se tienen realmente en cuenta, valga la redundancia, y la medicina sigue apuntando a lo que es la biología del cuerpo y deja de lado las otras cuestiones, por eso se llama biomedicina. Sabemos que existen muchas maneras, pero ¿qué pasa con estas otras maneras? ¿Las estudiamos en la facu? No, podemos como nombrarlas, pero no es algo que aprendamos a desarrollar. No las ponemos a al mismo nivel que la medicina biomédica y no se suelen discutir a ver si tiene mejor calidad o es más eficiente para tratar una enfermedad la auriculoterapia o la acupuntura que los antibióticos, por ejemplo. Eso no estaría en discusión en la actualidad. Digo, no, vos le vas a un médico a decirle, no sé si voy a tomar antibióticos porque por ahí pruebo con auriculoterapia y no es algo que va a estar aceptado, digamos. Bueno, hoy por hoy, más allá de que las otras parecían mucho más tradicionales, también hay medicinas alternativas, como es el círculo de sanación expansiva, medicina ancestral, que retoma la medicina ancestral, y microdosis de hongos, por ejemplo. Después también se utiliza MDMA para el tratamiento, y les invito a, si alguno conoce alguna otra forma de cuidar la salud, la biodanza, no sé si les ocurre alguna otra manera, nos las compartamos. Menéndez va a decir que cuando quiere describir no va a colocarse en una posición maniquea. Maniquea es dual, bueno, malo. No va a decir que la biomedicina es malo y la medicina alternativa es buena. No va a decir que la biomedicina es negativa y va a romantizar para retomar la medicina ancestral, sino que va a ser una descripción. Acá Menéndez está describiendo su posicionamiento, ¿cómo se dice? Ay, no me sale. Cuando explicás en un texto que vas a escribir académicamente, honestidad intelectual, como desde dónde vos te parás. Él va a tratar de ser objetivo en este sentido, no es que prioriza una atención sobre otra, sino que va a escribirla. Para escribirlas, lo que hace la antropología también es como observar e entrevistar a las personas. ¿A quién va a entrevistar? Si entrevista a los que atienden, los que hacen los curadores, los biomédicos tradicionales o los alternativos, lo más probable es que esta gente hable de su proyecto, ¿no? Como vimos en el debate presidencial. Si entrevista a las personas que usan diferentes formas de atención, probablemente llegue a diferentes formas de atención mucho más fácil. Si hace un muestreo heterogéneo, digamos. Si son todos iguales, no, pero si hace un muestreo heterogéneo, va a lograr o sea, conseguir diferentes datos y diferentes maneras de atención. Esto creo que lo dice la diapo después. Sí, él va a partir de los sujetos y los conjuntos sociales y no de quienes atienden la salud. Es como si vamos a entrevistar a los presidentes, van a hablar de su modelo. Si entrevistamos a la gente, vamos a entender, bueno, qué quiere la gente, qué necesita la gente, qué espera la gente. Esa descripción, o él después de esas entrevistas, lo que llega a poder describir, esto es una descripción de Menéndez, no es que sea necesariamente así, voy a poner un paréntesis, la ciencia cuando explica algo, cuando logra explicar algo, es una manera de explicación. Después pasa el tiempo y, o mismo otros autores pueden explicarlos desde otra manera. Él eligió esta manera. Y entrevistando a las personas, qué hacen las personas para cuidar su salud, para aliviar su dolor, para tratar su proceso de salud-enfermedad, encontró este tipo de atenciones. La tipo biomédica, que es biologista, se centra en el cuerpo y en la enfermedad. La de tipo popular y tradicional, que son los curadores, los hueseros, culebreros, brujos, curanderos espiritualistas, yerberos, chamanes. Las alternativas paralelas son New Age, que son los sanadores bioenergéticos, nuevas religiones curativas de tipo comunitario, etc. Después describe las devenidas de otras tradiciones médicas, académicas. ¿Se acuerdan que cuando vimos la primer clase de salud dijimos que nosotros acá estudiamos un solo tipo de salud que es la biomedicina, pero que en India, no me salía, se estudian 5 medicinas diferentes, la Ayurveda y otras más. Hay 5 diferentes facultades que son legítimas y en China la medicina china. Entonces,
Eh, También existe esto, la medicina, la acupuntura, la medicina mandarina, la china, la ayurvédica. Y después está la centrada en la autoayuda, que es algo que hemos visto, que quizás gente pasó por ahí o tiene familiares, Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Club de Diabéticos, Padres de Niños del Síndrome de Down, que se juntan para atravesar estos procesos. Va a describir dos tipos de atención, de padecimiento. Él va a decir que la autoatención es algo que ocurre siempre, que ha ocurrido desde siempre, que la gente se junta, es más bien grupal, se junta para desarrollar alguna manera de aliviar sus padecimientos, de sanar sus enfermedades. Va a decir también que la autoatención refiere a las representaciones y prácticas que manejan los sujetos y los grupos respecto a sus padeceres, incluyendo las inducidas, prescriptas o propuestas por curadores de las diferentes formas de atención, o a veces inclusive toman cosas de la biomedicina. Es algo que la gente eh, hace por sí misma y es una idea más bien comunitaria, más bien grupal. Por otro lado está el autocuidado. El autocuidado viene de la biomedicina. Tiene que ver con el estilo de vida. Es todo esto que los médicos dicen que hay que hacer bien para llevar un buen modelo de vida. Y esto que criticábamos, ¿no? En los diferentes determinantes sociales de la salud cuando son desfavorables. Es más difícil llevar a cabo una vida saludable, eh, hacer ejercicio, descansar lo suficiente, consumir agua potable, si no contás con esas condiciones de vida. El autocuidado deviene de la biomedicina y tiene que ver con el estilo de vida, con lo que te propone el médico que vos sigas para tener un buen estilo de vida. Lo que va a entender, o lo que va a decir, es que frecuentemente desde el sector salud que existe hoy y la biomedicina hay una serie enorme de actividades de atención a los padecimientos que es negada, ignorada o, si es reconocida, es marginada, ¿no? Como inclusive se burlan de otras maneras de atención a veces los médicos. eh, Pese a ser frecuentemente utilizadas, o sea, no es que no existen, no es que no se usan, inclusive a mí me ha pasado mucho de tener población de Bolivia, de Perú, de Paraguay, y me gusta enterarme un montón, o de esas provincias cercanas a estos países, de abuelas y demás, me gusta enterarme mucho de qué yuyos o qué maneras han utilizado para atenderse. No por curiosidad, sino porque en serio, si nos ponemos a pensar, todos los medicamentos vienen de las plantas. Entonces, es importante recuperar eso porque la industria farmacéutica, lo vamos a ver más adelante, agarra esas plantas, las transforma en medicamento y te las vende, cuando podríamos tomar el principio activo de las plantas para poder curarnos. Vamos a retomar hegemonía, porque esto se llama modelo médico hegemónico. La hegemonía tiene que ver con lo que se nos impone, pero no lo vemos como impuesto, lo vemos como natural y no lo cuestionamos, está entre nosotros y son las formas, es como, es así. El problema de la hegemonía es que no nos representa a todos, es lo que impone una clase o un sector, mejor dicho, porque clase hace más bien referencia a un nivel económico, sino un sector de la población impone al resto de la población y el resto lo aceptamos como es así, sin cuestionarlo. Acá esta definición dice, quienes tienen la fuerza de ser la clase dominante imponen sus ideas, normas, valores, formas de ver el mundo como universalmente válidas. Eso habitualmente, como lo vivimos desde siempre, entre comillas, no es desde siempre, pero sentimos que es así, no se suele cuestionar. Ahora retomo un poquitito lo que vimos en la primer clase, que era una clase como alternativa que tenía que ver con Bourdieu, con el campo y con los capitales. ¿Cómo logra el sector dominante posicionarse como sector dominante e imponer sus ideas de ver al mundo? Bueno, quienes tienen mayor capital económico, ya lo vimos, pueden estudiar mejor, pueden adquirir herramientas mejores, pueden tener mayor conocimiento.
El capital económico te brinda muchísimas más cosas, inclusive poder. El capital cultural tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento también tiene que ver con los determinantes sociales. Cómo te cuidaron, cómo te enseñaron, en qué sector creciste. Y mientras más conocimiento, también tenés más poder. Y el capital social tiene que ver con los contactos, con la gente que conoces, con la gente que te puede ayudar, con la gente que te brinda también otros conocimientos. Y mientras más capital económico, cultural y social, mayor capital simbólico, que es el prestigio, el poder, la autoridad para ejercer esa hegemonía. El campo es donde es el lugar de lucha en el que se dan estas cuestiones, es un lugar de disputa o de lucha o de juego para ver quién tiene mayor capital específico, mayor capital simbólico. Cuanto mayor capital, mayor es tu poder de influencia, de influir en este campo social. En el campo social hay una desigual, esto lo vimos siempre, no somos todos iguales, lamentablemente hay un sector de la población que tiene más privilegios o sus determinantes sociales, sus características de vida son mejores, no me gusta decir la palabra bueno, malo, mejor, peor, pero bueno, eh, brindan mayores posibilidades. Entonces, el campo social hay una desigual distribución del poder, no somos todos iguales. Y va a haber una lucha entre dominantes y dominados en la cual las personas van a movilizarse para conservar o transformar esa relación de fuerza. Ustedes como estudiantes y futuros profesionales, es su función, como lo decía Ferrara, no me acuerdo nunca los autores, cuestionar lo establecido, porque así es donde vamos como avanzando, ¿no? Lo que creemos que es normal o que va a ser así, eh, mirarlo con entreojos, con una mirada crítica para ver qué podemos mejorar sobre todo. Uy, este es el video que no abrió, lo puse mal, pero si lo pueden retomar, es una buena introducción. Es, es no me acuerdo este médico, perdón, de la insubordinación de los privilegiados, donde él va a contar que cuando se empieza a desarrollar la biomedicina, aparecen Pasteur y Koch, que dicen que, lo voy a resumir sencillamente, que el problema de las enfermedades son los microbios y que los microbios se matan con medicamentos. Y después aparece Virchow, o en el momento, y dice, che, la verdad es que los problemas de la salud tienen más que ver con las condiciones de vida de las personas, más que con los bichitos. El problema es que si le daban entidad y si eh, respondían a que es cierto que los problemas de salud tienen que ver con cómo vive la gente, había que hacer una distribución más equitativa del poder, la riqueza y los recursos, para que todas las personas logren la misma calidad de vida o las mismas condiciones de vida. Acuérdense que el campo es desigual. Y entonces él dice que ganaron Pasteur y Koch, porque sobre todo porque es un sistema capitalista. Todo se desprende de la organización social que tiene que ver con un sistema capitalista, y en un sistema capitalista todo es mercancía, todo se compra y se vende, y la función es tratar de conservar y aumentar el valor de lo que tenés, del capital económico. Y por supuesto que es mucho más fácil dar remedios para curar una enfermedad, que además se venden, que hacer una redistribución y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Busquen este video, después se los paso. Bueno, modelo médico hegemónico. El análisis de este modelo no supone la existencia de dos principios contrarios. Ven que yo les decía que no es, él no dice que es una dualidad del bien y del mal, sino que existe, y al existir se posiciona como en la punta, como principal, como abarcativo, y deja por fuera las otras formas de atender o las menosprecia. Vamos otra vez a retomar la primer clase, vamos a cuestionar lo que está institucionalizado para que les vayan sonando estas palabras en el futuro. Esta idea viene de Durkheim, que también es un sociólogo como Bourdieu, y para él la sociología era el estudio de las ciencias de las instituciones, lo que está institucionalizado, que está arraigado, que está naturalizado, que está
rígidamente, no es fácil de cuestionar las instituciones. Vimos que las instituciones eran el Estado, la familia, inclusive la educación escolar, no la institución como escuela, sino cómo se desarrolla la educación escolar y, por supuesto, como institución está el sistema médico, no solo el edificio del Ministerio de Salud, sino que cómo atendemos nuestra salud está institucionalizado. Ahí va, otra vez. Lo vuelvo a repetir porque no me acordaba que venía esta diapo, pero bueno, nos viene bien. Algo institucionalizado es algo establecido, organizado para ordenar, escuchen esta palabra que se escucha mucho en una candidata a presidenta, el comportamiento de los individuos. Ordenar el comportamiento de los individuos no es beneficioso para los individuos en sí, ¿eh? Tener un país ordenado de gente trabajadora que no hace quilombo beneficia a los empresarios. Es lo que está establecido socialmente y no se cuestiona, se vive como lo normal. Es lo que estructura a la sociedad, lo que está instituido. Las instituciones trascienden las voluntades, yo no las puedo voluntariamente decidir seguir o no seguir, está institucionalizado. Son impuestas por numerosas reglas o normas que suelen ser muy poco flexibles y amoldables. Entonces, vamos a pensar, si bien ya hubo una descripción que existe en otras maneras, ya vimos que hay una hegemónica que es el modelo médico biomédico. Entonces, ese modelo, ¿cómo atendemos nosotros en general, la sociedad y sobre todo Argentina, nuestra salud? A través del modelo médico hegemónico. Él va a explicar que un modelo es una abstracción, es sacar como una generalización, ¿no? Es lo que les digo siempre, no es piensen, pero bueno, pero hay médicos, pero bueno, es una generalización donde va a enumerar los rasgos más llamativos, más salientes de esa situación, ¿no? Es un modelo, no es que todo el mundo sea así, pero es una generalización. Vamos otra vez a definir qué es la hegemonía, porque si no parece que fuera el nombre de la medicina, el modelo médico hegemónico, y no hay que perder de vista por qué, cuáles son los intereses, por qué se instala. No, yo no quiero que estudien como de memoria. Bueno, el modelo médico hegemónico tiene estas características. La palabra hegemonía detrás de sí trae todo un mecanismo de poder, de supremacía y de, en cierta medida, y lo vamos a ver en las características del modelo médico hegemónico, de opresión, de exceso de autoridad. La hegemonía se da en el momento en el que los intereses de un grupo particular y chiquito se convierten también en los intereses de otros grupos que están por debajo, que están subordinados, ¿no? No son los intereses de los subordinados, son los intereses del sector dominante que logra imponerlos en la generalidad. Supone un liderazgo, hay un sector que es líder, que lidera el pensamiento intelectual, el pensamiento, lo que está bien, lo que está mal como moral, y sus ideas dejan de ser solamente de ese grupo para pasar a ser las ideas de la sociedad en su totalidad. Este proceso es lo que llamamos construcción de sentido común. Cuando entendí lo que era el sentido común, amé. El sentido común viene de otro sociólogo que se llama Schultz y que cuestiona que el sentido común no es cuando decimos, ay, yo un poco de sentido común y lo relacionamos con la lógica, sino que el sentido común es lo que termina sintiendo la mayoría de la gente, que a veces está errado, pero es lo que logró creer la mayoría de la gente. Yo quiero retomar eh, bueno, ahora me olvidé. Supone el liderazgo intelectual y moral de un grupo cuyas ideas dejan de ser solamente de ese grupo para pasar a ser ideas de la sociedad en su totalidad. Eh, la moral. La moral es lo que quería retomar. Fíjense las pequeñas cosas que a mí, a ver si a ustedes les pasa, les llaman la atención. ¿Qué da vergüenza y qué no da vergüenza? Y esto que traía yo como ser pobre da vergüenza. La gente no dice dónde vive. La gente no se anima a decir que no tiene plata. La gente le da vergüenza cuando lo que tiene para ofrecerte es poquito. Eso, o sea, vergüenza es mentir, como decían los redondos. ¿Cómo te va a dar vergüenza eso? O sea, porque la clase dominante, el sector dominante impone que te da vergüenza tener celulitis, te da vergüenza tener la ropa rota, te da vergüenza eh, tener las manos sucias. Y no son cosas que tengan que ver con
la voluntad personal, sino que tienen que ver con una característica, como decíamos, de los determinantes sociales o de las desigualdades, perdón, que es arbitraria, porque no la elegimos, que es desigual, que es evitable y que es injusta, ¿no? Pensemos que hay cosas que dan vergüenza que tienen que ver con no pertenecer al sector dominante. O sea, que está impuesto, imponen hasta la moral. Seguimos, a ver si podemos ir definiendo hegemonía de diferentes maneras, conseguir que tus ideas, o sea, de la clase dominante o el sector dominante, se constituyan como sentido común, como que lo que piensa la mayor parte de la gente y que por lo tanto sean aceptadas por el resto del mundo como propias, es la hegemonía. La hegemonía funciona como un elemento que legitima. La diferencia entre legal y legítimo es que legal tiene que ver con las leyes puntualmente, con lo que está escrito, lo que puede ser penado. Legítimo es lo que es reconocido socialmente, es lo que tiene un reconocimiento social. Vos podés tener un padre legal que figura en tu DNI, que es el que te tuvo, que es el biológico, ese es el legal, que no apareció nunca en tu vida, y vos tenés un padre al que reconoces que te crió, que es el padre legítimo. Esa es la diferencia entre legal y legítimo. Entonces, la hegemonía legitima le da o sea, se reconoce como verdadero a lo que impone la hegemonía, porque logra generar consenso. Todos nos ponemos de acuerdo en qué es eso. Acuerdos universales en todas ideas que en realidad son particulares de una mayoría, de una minoría, perdón. Entonces, el modelo médico hegemónico es la forma en cómo la sociedad establece que es la manera por excelencia de resolver sus problemas y atender sus dolencias. Estamos generalizando. Es la forma en que la sociedad define sus expectativas y aspiraciones en torno al tratamiento de sus enfermedades, ¿no? Hay una idea de cómo vamos a atender la salud y hay una idea de cómo nos tienen que atender y qué es lo que esperamos de los médicos. Hay una definición que es académica o teórica o, sí, más textual, que la voy a leer, vengo leyendo igual, no fueron tontos ustedes, pero para acordarme. Es el conjunto de prácticas, saberes y teorías generados por el desarrollo de lo que se conoce como medicina científica, el cual desde finales del siglo XVIII, o sea, 1700, ha ido logrando establecer como subalternas por debajo al conjunto de prácticas, saberes e ideologías teóricas, hasta entonces dominantes en los conjuntos sociales, hasta lograr identificarse como la única forma de atender la enfermedad legitimada tanto por los criterios científicos como por el Estado. O sea, antes de 1700, antes de que se establezca la biomedicina, habían otras formas de atender. Cuando se establece la biomedicina para 1700, eh, para finales de 1700 empieza también lo que es la industrialización, que favoreció que la producción de ciertos sectores, en principio Inglaterra y Europa, lograra más productos y pudiera ganar más dinero y empieza a instalarse también el capitalismo. No hay que perder, o sea, vieron como la primer diapo hablaba de una línea, o sea, linealmente para entender las ciencias sociales y después todo se conecta. Por eso yo les vengo a decir qué pasaba en ese momento, ¿no? En ese momento, a fines de 1700, se empieza a desarrollar la industrialización y se empieza a desarrollar el capitalismo. Entonces, como decía este médico de la insubordinación de los privilegiados, hubo una discusión entre matar a los microbios o que los microbios fueran la responsable principal de las enfermedades y curarlos con medicamentos que se compran, o entender que los principales responsables de la calidad de vida, de la salud y enfermedad de la gente eran los determinantes sociales de la salud, que son la desigual distribución del poder, la riqueza y los recursos, y que para solucionar eso había que hacer una distribución y había que ocuparse de generar políticas equitativas para que la gente tuviera una mejor calidad de vida, por supuesto ganaron los microbios y su cura con medicamentos. Entonces ahí es donde se establece el modelo médico hegemónico y deja por debajo todas las otras prácticas que o no reconocen o desestiman. Va a describir, uno podría, estos se pisan o se pueden entender de otra manera, pero él va a describir una cierta
lista de rasgos de este modelo médico hegemónico que nos va a servir para ir desarmando todas sus características, que son estas características generales que él ve en el modelo, y poder entender un poco más su funcionamiento. El rasgo estructural, el que es columna, el que estructura, el que atraviesa, el que es transversal al todo el modelo médico hegemónico, es el biologismo, es la biomedicina, es desde donde se desprenden todas las otras características. El rasgo dominante es que el modelo médico hegemónico va a hacer foco en el cuerpo y en la enfermedad. Va a dejar de lado un poco, por lo menos, lo que tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo político. Y va a hacer foco en la reparación del cuerpo. Vamos a ir tratando de descifrar las viñetas, a ver dónde pongo esto, para ver a qué rasgo corresponde. Acá hay un personal de salud que dice, vamos a estar tomando la presión, chequeando azúcar en sangre, colesterol y controlando el carnet de vacunas. Todas cuestiones que tienen que ver con representaciones en el cuerpo, ¿no? La presentación es la presión se mide en el cuerpo, el colesterol y el azúcar se mide en el cuerpo. Y a la gente, ¿qué le falta? Le falta comida, le falta agua potable, le faltan medicamentos, pero también le falta energía eléctrica, una casa digna y el estudio. Están pidiendo eso y lo que ofrece la medicina tiene que ver solo con reparar o controlar cuestiones corporales. Por eso es el rasgo que estamos hablando, es el biologismo. También tiene que ver, estas viñetas lo representan. Acá hay un señor en silla de ruedas y otro que se pregunta, ¿cómo tendría que llamarle? ¿Discapacitado? ¿Persona con discapacidad? Esto lo cuestionan mucho las personas que tienen alguna discapacidad. Y él le dice, mi nombre es Alberto, ¿no? Esto también tiene que ver con el biologismo. En vez de fijarnos en la persona en general, en su nombre, en otras cualidades o características de su persona, nos referimos a esa persona, la etiquetamos como discapacitada. Estamos viendo una representación en su cuerpo más allá de todo lo que es la persona. Acá hay una persona que se va a atender y dice, doctor, tengo sudoración, calores, temblores, no puedo dormir y la comida me cae mal. Y el doctor dice sus análisis también no tiene por qué preocuparse, ¿no? Cuando ven muchas veces que hacen análisis de laboratorio, radiografías, tomografías, todo está bien, te dicen no tenés nada. ¿Y qué pasa con los calores, con la sudoración, con el insomnio? ¿No son nada? ¿No? Es como cuando tienen un ataque de pánico y van a la guardia y la guardia te dice no tenés nada porque el corazón te funciona bien. No, sí tenés algo, tenés un ataque de pánico. Pero el modelo médico hegemónico se fija en el aspecto biológico de la salud. Acá vemos a una persona que está pariendo. En general no es lo que sucede habitualmente en los hospitales. Eh, entonces, este rasgo lo vamos a denominar acultural. No tiene en cuenta la cultura de las personas. Yo elegí esta diapo, pero hay un montón de cuestiones en las que no se tiene en cuenta la cultura. El primero que se me viene a la mente, porque soy partera, es que hay algunas poblaciones que envuelven los bebés, hay algunas poblaciones que le ponen una moneda en el ombligo para que no se les salga para afuera. Puede haber otras creencias y culturas que la biomedicina no las toma en cuenta, no podés pedir en general que te las respeten. Acá hay otro rasgo, Raúl consultó a la guardia por dolores de cintura, luego de una ardua jornada de trabajo le indicaron, él consulta a la guardia después de haber trabajado 2 días seguidos, 3 días o toda su vida, y le indicaron analgésicos y reposo. Cuando terminó el reposo y los analgésicos, los dolores volvieron. Se le fue el dolor cuando alguien lo vio trabajando y le dijo, che, así como te seguís agachando, como seguís llevando el peso, como seguís manejando, nunca te va a dejar de doler la espalda. Esta característica tiene que ver con, ay, no me digas que no puedo cambiar la... Sí, eso, con la eficacia pragmática. La eficacia pragmática o la orientación curativa es que
solo van hacia curar, hacia resolver, hacia tratar la enfermedad, ¿no? Acá también una señora dice, tengo dolor de cabeza, náuseas y me falta el aire, y él va a hacer una fragmentación y la va a mandar. Por el dolor le va a mandar ibuprofeno, por las náuseas la va a mandar a gastroenterología y por la falta de aire la va a mandar a neumonología, en vez de tratar de pensar que eso puede estar todo conectado y ver cuál es el origen, ¿no? Sigue siendo esta cuestión biologista también, porque se va a pensar en el cuerpo y a tratar de resolverlo, de repararlo o de curarlo sin pensar en una solución de raíz, ¿no? Como hizo recién en la diapo pasada, le indicaron analgésicos, está bien, se resuelve por momento. La solución de raíz fue cambiar la postura. Alguien tenía que prestar atención o preguntarle cómo era su vida y cómo se desarrollaba físicamente. Eficacia pragmática son estas propagandas también, te dice que comas lo que quieras, total, después lo resolves con Sartal, y que vos no pares de trabajar, no pares de exigir, no pares de hacer cosas, porque total hay un ibuprofeno que te para el dolor para que vos puedas seguir produciendo. Esto también tiene que ver con el modelo capitalista, ¿eh? Además de que se venden los medicamentos, esta cuestión de no parar, poder seguir produciendo. Acá tenemos otro rasgo, yo no les puse el título porque espero que ustedes lean la ficha y los puedan ir identificando. Hay una, ¿cómo se llama esta cirugía de vulva? Rejuvenecimiento vulvar le llaman. Me indigna. La verdad es que las vulvas son todas, todas, todas diferentes. Por eso se llaman labios externos e internos y no labios mayores y menores, como se les solía decir antes, porque hay labios internos que sobresalen. El tema es que la hegemonía estética impuso que las vulvas tenían que ser como la vulva de la derecha. Entonces hay gente que se somete a cirugías, no las critico, yo me hice las tetas, pero para que lo vayamos describiendo y entendiendo, que se somete a cirugías para darle nada más que una esteticidad a la vulva. No es que, bueno, si le molesta es otra cosa, los labios, pero en general tiene que ver con, y se llama, rejuvenecimiento vulvar. Existe también el Botox para las arrugas de expresión, o sea, se te van a hacer con el tiempo, y existe un tratamiento médico para algo que es de la vida. También suele pasar que con las niñeces las etiquetamos de, o sea, las patologizamos a cuestiones que son recontra normales en la niñez porque somos un mundo adultocéntrico. Estamos yendo tan rápido y tan ocupados que la niñez no se toma tan en cuenta y se vivencia todo como de una perspectiva adulta. Entonces, cuando va a consultar esta persona, habla de una niñez y dice, no hace caso, la mandan a psicología. Come porquerías todo el día, le mandan complejo vitamínico. No hay nada que le interese, le mandan una medicación psiquiátrica. No presta atención, no estudia, le mandan otra medicación. Nos falta el respeto, dice cosas agresivas y lo mandan a psiquiátrica. En vez de ver qué pasa con el entorno familiar, qué pasa con esa personita, qué pasa con la sociedad hoy por hoy, cómo se está moviendo la sociedad, la escuela, que puede influir en la niñez. Este rasgo es el rasgo medicalizante. Para todo te quieren, hay o existe una medicación. Esto es tan importante que vamos a dedicarle la clase que viene a la medicalización de la vida. Es cuando se patologizan o la medicina se mete en la cotidianidad de la vida en todos los sectores. La gente que tiene tele, por favor, prenda la tele un rato en cualquier canal de aire y vean en una propaganda cuántas publicidades de medicamentos hay. Tremendo. Se llevan el 90% de las publicidades, se llevan los medicamentos o las cremas para tratar la celulitis, ¿no? Como los tratamientos, los complejos vitamínicos, todo eso es como te venden algo para que vos trates o algo que es normal de la vida o para que comas más sano cuando en realidad deberías comer alimentos sin agroquímicos y naturales, en vez de procesados para que te suplementen.
¿no? El trasplante capilar también tiene que ver con algo de la vida. Yo entiendo que estéticamente lo queramos cambiar, pero lo que intento compartir con ustedes es que no es una enfermedad. Entonces, si uno quiere cambiarlo, está bien. Cada uno es libre y lo ideal es que fortalezcamos la autonomía de las personas y su decisión, pero acá estamos describiendo y ni la celulitis ni la alopecia sobre todo en las personas que tienen testosterona y con el paso de la edad, son enfermedades, ¿no? Es algo que instaló la hegemonía estética en este caso. A veces pasa también que cuando vamos al médico reconocemos algo de nuestra salud y esta persona le está diciendo, che, mira que yo ya viví esto y está tratando de pensar una solución o algo así o atar cabos y él le dice, "Shh, acá el médico soy yo, o esto estudio medicina. Si no escucharon esta frase, yo la he escuchado, que el médico te dice, ¿vos estudiaste medicina? Bueno, acá el que sabe soy yo. Y nosotros tenemos saberes personales. Este rasgo lo define Menéndez como exclusión del saber del paciente o relación médico-paciente asimétrica, ¿no? Subordinada, donde no importa lo que vos sepas de tu propia salud, se excluye, no se tiene en cuenta, o el médico se pone por encima de tus propios saberes. Acá hay otra viñeta, ella le está diciendo, le está contando, el colesterol está alto, mi papá lo tiene por las nubes. Yo como re bien, lentejas, hago un guiso riquísimo, el hígado no me gusta y el hierro me cae mal, me da cólicos, porque como muchos fritos. Y a mí siempre me sale anemia. Y la persona solo quiere prestar atención a los valores del laboratorio y no la escucha. Eso sucede muchísimo. Existe una relación de poder desigual. No vamos a trabajar en conjunto entre el usuario del sistema de salud y el profesional para resolver la salud, sino que el profesional se para desde un lugar de poder y autoridad y no tiene en cuenta a los usuarios. Esto sucede desde la familia, cuando los padres toman esa posición de autoridad sin tener en cuenta lo que les pasa a las niñeces, esto sucede en la escuela, esto es algo que también nos atraviesa estructuralmente como sociedad, por eso se establece un modelo médico hegemónico también. Acá hay otro rasgo del modelo médico hegemónico que tiene que ver con, acá dice, ¿en qué manos confías? Este afiche lo sacó el Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. ¿Tenés un kinesiólogo de cabecera? Exigí la matrícula. Tu salud nos importa. Acá hay otra diapo. Sacaron el Colegio de Obstétricas, la Federación de Obstétricas de la República Argentina, la licenciatura de la UBA en obstetricia y ADOM, que es Asociación de Obstétricas Municipales, creo, no me acuerdo bien de la M de qué es. Y dice que hicieron una resolución conjunta. Se juntaron todos los popes, grandes que desde la Facultad de la UBA, desde la Federación Nacional, desde el Colegio de Obstétricas, para decir esto. Las controversias generadas por las distintas redes sociales y publicaciones sobre la inclusión en algunos efectores de salud, especialmente en los servicios de maternidad de mujeres acompañantes, dulas, visto, dice esto, las autoridades de ADOM, Asociación de Obstétricas Municipales, ¿sí? Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires, Federación de Obstétricas de la República Argentina y la Licenciatura de Obstétrica de la UBA, autoconvocadas al efecto y van a considerar que las dulas se autodefinen como una mujer que ha atravesado sus propios partos y se pone en servicio de otra mujer para acompañarla ante su requerimiento. Durante el embarazo, trabajo parto y porperio o en alguno de estos periodos, enfocándose en su bienestar general y sus necesidades. Que su actividad no es la de la asistencia médica por no ser profesionales de la salud y por no estar formalmente capacitadas ni habilitadas para ello. Matrícula habilitante. Por lo tanto, no deberían integrar el equipo de salud, dado que solo cumplen el mero rol de acompañantes sustitutas, equivalente al de familiares, mujeres que han atravesado la experiencia de sus propios partos. Morón es uno de los hospitales que incluye a las dulas. Las dulas hacen una labor tremenda que tiene que ver con un acompañamiento sobre todo emocional e informativo que a mi entender dejaron de lado a las obstétricas que se transformaron muy en biomédicas. Y si tenemos en cuenta, a mí me da vergüenza
que estos sectores tan importantes, tan hegemónicos de la obstetricia como obstétrica, me da vergüenza, teniendo en cuenta que la salud, ya dijimos que es integral, ya dijimos que parir es fisiológico y que mientras más segura y más sostenida te sientas, mejor es, y que la persona tiene derecho a elegir con quién va a estar acompañada. Estas instituciones se juntaron a redactar una resolución conjunta en contra de esto, en contra de las dulas. ¿Vieron cuando decíamos que el modelo médico hegemónico desconoce o subalterna o desprestigia? Acá directamente se están juntando para decir que no deberían integrar el equipo porque no son profesionales. Hace años que se viene diciendo que los equipos tienen que estar conformados por promotores de salud, por gente de la comunidad. Lo venimos diciendo que la accesibilidad relacional es cuando de parte del sistema de salud ofrecemos un servicio, pero tenemos en cuenta esa relación entre usuarios y sistema de salud. ¿Qué necesita la población? Si la población necesita dulas, ¿por qué vamos a decir que no? Me indigna. Bueno, ese rasgo que estuve diciendo de los kinesiólogos y la matrícula o de las obstétricas que no dejan entrar al equipo de profesionales a las dulas porque no tienen matrícula, se llama profesionalización formalizada. Significa que el proceder profesional está aprobado por asociaciones científicas y legitimados por la academia y también por el Estado. No está mal, pero es un control que no te asegura que el saber sea o que seas un buen profesional, ¿no? Eh, para decidir si lo podés hacer o no, te tiene que autorizar una academia, autorizar el Estado. Y en ese proceso, esto es una interpretación mía, en ese proceso en el que te preparan para autorizarte para ejercer, también te forman de alguna manera, ¿no? Porque si no, ¿en qué momento los médicos se transforman en lo que son en general como autoritarios y no tienen en cuenta? Digo, ¿en qué momento sucede esto? ¿No? Nos preguntábamos siempre con los otros cuatrimestres, si no nos gusta, pero todos son así. ¿En algún momento de la facultad se transforman? Espero yo que no. Otro rasgo, acá el médico le está explicando. Como ya sabrá, su linfoma folicular de manto deberá ser tratado en principio con quimioterapia y un anticuerpo monoclonal. Después se le hará una tomografía por emisión de protones para evaluar de resultados. Pero antes se le colocará en quirófano, por supuesto, un catéter quitón en su clavia para proceder a una aféresis de células progenitoras de sangre periférica, solo por si fuese necesario. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien entendió algo? Esta característica le llamamos racionalidad científico-tecnocrático. Es que los profesionales de la salud no solo piensan de una manera científica y técnica, sino que lo expresan así. No tienen en cuenta que los usuarios del sistema de salud no entendemos, no hicimos la carrera. Y esto no es ingenuo. ¿Me vas a decir que no sabes, que la gente no entiende lo que estás diciendo? Acá hay otra viñeta de Maitena. Pero si ya le dije que es una endometriosis con adherencias pelviperitoneales. ¿Pero qué es eso? Varices, hepatitis, cáncer. Shh. Es una endometriosis. ¿No escuchó? Como si decirlo en partes, no me sale esas partes, ¿cómo se llaman? En sílabas, fuera hacerlo más claro, ¿no? Otro rasgo, una ficha. No es de acá, de Argentina, pero nos sirve para entenderlo. Paquetes de maternidad. De parto natural te sale 21.972 IVA incluido, la cesárea te sale 25.948 con IVA incluido y el parto acuático te sale 14.993, para que elijas. Otro de los rasgos del modelo médico hegemónico es que se ve la salud-enfermedad como mercancía. Acá tenemos otro rasgo que es de Quino, de Susanita hablando como falda. Y todo el mundo se enfermará de envidia, y mi hijito se hará muy rico cuando cure la envidia. Y se pregunta, ¿cuánto crees que puede llegar a ganar por mes un buen envidiólogo? Esto es un chiste porque la envidia no existe como enfermedad, pero ella lo que le preocupa en realidad, además de curar la envidia, es cuánto va a ganar
un médico. La verdad es que lamentablemente en este sistema capitalista importa porque es la manera en que que vivimos. El intercambio monetario es la manera en que accedemos a las necesidades básicas. Entonces, va a importar, pero bueno, llega a atravesar todo y hay médicos que solo buscan enriquecerse. Acá hay otro rasgo. Vamos a leer frases que se han dicho en la sala de trabajo de parto. El obstetra luego de cortar el teléfono con una embarazada. Esta minita es infumable, va directo a cesárea. ¿Te pensás que esto es un shopping? No podemos esperarte todo el día a que decidas internarte para la cesárea. No seas caprichosa, estás haciendo mal las cosas, no sabes pujar. Hace caso que si no traigo los forces de ti sale con las marcas de tarades. Bueno, y así muchas, y estas son reales y actuales, no son viejas. Probablemente la gente que ha parido puede reconocer en sus partos eh, algún tipo de maltrato. Este rasgo se llama asociabilidad. Es no comprender, ¿no? Es cuando la gente cree que no hay adoctrinamiento. Cuando la gente cree que el adoctrinamiento, hoy por hoy, cuando le llaman adoctrinamiento a la ESI, hay siempre en los actos que desarrollamos como familia, como docente, una manera de ver la vida. Entonces, pensar que nuestro acto como profesionales solo va a ser técnico y médico y no va a, a compartir o estar redefiniendo una ideología, una manera de ser, es una falacia. No existe. Eh, Cuando yo doy las clases, intento marcar una manera de ser. La persona que se pasa frente a la clase y los calla a todos, y los vigila, y los controla, y los penaliza, también está eligiendo una manera de entender la vida. No hay forma de que nuestros actos no tengan un impacto en la sociedad. Y el modelo médico hegemónico lo considera así, como yo no le hice nada, ¿no? Entonces ahí aparecen también las microviolencias. Cuando le preguntamos a una mujer que va por cuarto hijo, ¿y vos pensás tener muchos hijos más? Esa pregunta, que parece ingenua, eh, esconde un cuestionamiento, que es violento. Otro rasgo. Existe la guía para la atención del parto normal en maternidades centradas en la familia, que es de UNICEF y del Ministerio de Salud de la Nación, en la que describe justamente cómo debería atenderse el parto con un foco centrado en la familia y en la persona usuaria del sistema de salud, y da un montón de indicaciones. Entre ellas, retoma de 1916 esta frase de la OMS que dice que en el parto normal deben existir razones muy válidas para interferir con el proceso. ¿Esto es así? ¿O apenas llegás, te ponen el suero, te rompen la bolsa, te hacen empujar, te ponen goteo? La OMS desde 1996 aclaró que el parto tendría que tener razones muy válidas para intervenir en el proceso fisiológico. Y sin embargo, hace todo el tiempo. A este rasgo se le llama que hay una escisión, un corte, no hay una conexión entre lo que está escrito, y esto lo vamos a ver en el desarrollo de las clases. Lo que está escrito es hermoso. Lo que está escrito es muy difícil de cuestionar, como la definición de salud de la OMS, y sin embargo, en la práctica no se lleva a cargo. El nacimiento no es una enfermedad, son 16 recomendaciones de la OMS de 1986, chicos. El gran porcentaje de la cursada no había nacido cuando la OMS ya venía diciendo que no hay que acostar a las embarazadas, que ni durante el trabajo de parto ni en el parto deben estar acostadas, que se les debe animar a caminar durante el trabajo de parto, que la mujer puede elegir la posición en que quiere parir y que además tiene que comer. Todo esto no sucede y la OMS lo viene diciendo por lo menos desde 1986. Y estamos hablando de la OMS, ¿eh? O sea, la teoría del organismo oficial lo dice y en la práctica no se hace. Bueno, estos son estoy trabada. Más información de la OMS. No existe ninguna justificación
para que en ninguna parte del mundo, del mundo o de Argentina, en realidad acá está diciendo, las cesáreas sean más del 10 al 15%. Nosotros lo pasamos, ¿no? En la República Argentina en general, las cesáreas abarcan 34,7%. La provincia que más tiene cesáreas es, Tierra del Fuego, 57,7%. Y la provincia que tiene menos cesáreas es San Luis con el 28,1%. Esto es en el sector público, porque en el sector privado supera el 60-70% las cesáreas. ¿Por qué? Porque mercantilicismo. Si no recuerdan qué es, vayan hacia atrás y busquen esa característica de Belmartino, y que ella dice que es individual, que no tiene una mirada grupal ni social, el modelo médico hegemónico, que es medicalizante, que es muy técnico, y además le suma iatrogénico. La definición de iatrogénico es una condición adversa o desfavorable que es inducida en un paciente por efectos indeseables o lesivos del tratamiento. Algo que no se cuestiona y que es iatrogénico es cuando recibís quimioterapia se te va a caer el pelo, ¿no? Es algo indeseable. Pero hay muchas cuestiones que hace el sistema médico por sus mismos tratamientos. O sea, por ejemplo, después de haber dado tantos antibióticos, ahora hay resistencia las bacterias tienen resistencia a los antibióticos. Y además, la microbiota, que es el conjunto de organismos que funcionan para cuidar nuestro cuerpo, que tenemos microbiota en el estómago, los intestinos, en la boca, en la vagina, que se encargan de tener un medio apto, también está siendo alterada por los antibióticos, inclusive por la medicación la alimentación que llevamos. Y Belmartino, ¿por qué va a decir que en sí mismo el modelo médico hegemónico es dañino, es iatrogénico? Porque al principio va a decir aliena, ¿no? Como que separa, no permite que la persona pueda, el individuo pueda reflexionar o reconocer las causas y los procesos sociales asociados con su proceso de salud o enfermedad. No o sea, venís, le planteas un dolor al médico y el médico no te explica y solo te da una medicación. Convierte al individuo en un ser sometido a lo que va a decir el médico, al veredicto técnico, a que te expliquen inclusivamente con conceptos técnicos y científicos que muchas veces no se entienden y que monopolizan el saber, ¿no? Como ellos tienen el monopolio, todo el saber en sus manos. No van a tomar en cuenta lo que te ha dicho tu abuela, que tiene mucha experiencia o que fue partera en el campo, lo que te va a decir tu chamán, no lo tienen en cuenta. Lo que opinás vos de tu propia salud, no. El saber solo lo tiene el médico. Niega al individuo de los grupos sociales la posibilidad de controlar sus condiciones de salud o enfermedad. Si no te dan opción, no te explican, no te posicionan en lo que te está pasando y con qué tiene que ver, y solo tenés que ir a atenderte y hacer caso a lo que te brindan, no podés después resolverlo. Porque a veces si pudiéramos entender, cuando empieza a aparecer el síntoma y cambiamos algunas cuestiones, lo podemos resolver solos. Y después encima nos critican porque vamos por cualquier pelotudez. O sea, dicen, por esto viniste, y bueno, pero si vos no me explicaste qué es lo que tenía que hacer, ¿no? O eh, cómo cuidar esta situación. ¿Me iba a decir algo más? Eh, bueno, esto no sé qué iba a decir, pero sucede mucho en los partos, otra vez, perdón, porque mismos ejemplos, probablemente en kinesiología, en enfermería, va a suceder en todos lados, pero mi ejemplo tenía que ver con que ahora se está haciendo más, pero raramente en el parto se tenía en cuenta lo social, ¿no? Generalmente se atendía el parto, si tu útero retrajo, si no hay pérdidas y demás, se consideraba que estamos bien. Si la persona que parió tuvo como un trauma por el dolor, porque no estaba acompañada y no puede conectar con su bebé, era algo que no se tenía en cuenta, que es lo más importante. Cómo llega esa personita a la familia, de qué historias llega, y la verdad es que hay muchas historias de embarazos no deseados, de violaciones, de mujeres o de personas solas.
hay una dificultad en la conexión, no siempre hay una conexión fluida y todo esto estaba relegado. Ahora se está empezando a tener un poco más en cuenta, pero la verdad es que en la gran mayoría de todos los partos que he asistido yo en el sistema público de salud, es algo que, salvo la maternidad Estela Carlotto, eh, no se tenía en cuenta y les estoy hablando de ahora, no de algo extremadamente viejo, yo todavía no me jubilé. Bueno, ¿recuerdan a Ferrara? Volvemos siempre a conectar todas las clases. Se trata entonces de la capacidad de luchar, de desear cambiar lo que produce sufrimiento. Para eso es necesario asumir el protagonismo de la propia vida y encontrarse con otros. Para eso es necesario constituirse como sujeto y luchar para que los otros también lo sean. Trabajemos entonces para que todos ganemos control sobre nuestras propias vidas. Esto dice un montón, podríamos desarmarla un montón. La capacidad de luchar contra lo que produce el sufrimiento es esta capacidad de cuestionar a la hegemonía, porque la hegemonía va a hacer que se beneficie un sector social y el otro sufra, lo padezca o se posicione por debajo. Entonces, cuestionar la normalidad es algo que propone Ferrara. Asumir el protagonismo y constituirse como sujeto nosotros como profesionales de la salud también llama a esto que antes era no te involucres. Sí, loco, involucrémonos. No pasa nada si nos angustiamos, si lloramos. No pasa nada, no pasa nada. Habrá momentos donde lo que mediremos más o menos esto que nos afecta y a lo sumo haremos terapia, pero no tenemos que ser fríos. Hay que reconocerse como sujetos, que es lo primero que hay que hacer, porque si no nos reconocemos como sujetos, hay una distancia. Yo me posiciono como lo que le pasa a los otros y yo solo como profesional de la salud. Y es lo mismo que me va a pasar a mí cuando vaya al médico. Por eso la carta de Testa, que es un médico que estuvo internado, para esta clase está como material bibliográfico y que describe todo lo que padeció siendo médico, pero estando del lado de paciente. Y no solo tenemos que luchar qué es lo que queremos, con qué es lo que queremos transar de lo que está instalado, porque tampoco podemos andar por la vida cuestionando todo porque nos sentiríamos muy al margen de la sociedad, pero poder reconocer con qué queremos transar y con qué no es importante. Y para eso hay que tener información, por ejemplo, información verdadera, información oportuna, para darle tiempo a la persona para que piense, información en palabras claras, información completa, porque a veces los médicos también redirigen, ¿no? Como, ¿cómo se llama? Sesgan o intentan que las personas tomen decisiones y por eso dan cierta información, ¿no? La verdad es que habría que dar una información lo más objetiva posible para que la persona pueda tomar sus decisiones y no olvidarse que somos personas también, ¿no? No esta cosa de los otros o los pacientes y nosotros, ¿no? Somos todos una comunidad y nosotros vamos a desarrollar un rol en esa comunidad. Yo creo que hasta acá, a ver, bueno, esta es la última diapo. ¿Qué opinan sobre la frase desarrollar una medicina efectivamente como herramienta de democracia? Y no solamente una manera de distribuir tecnologías e intervenciones a partir de conocimientos centralizados. A mí lo que me trae es esto, ¿no? El monopolio del saber, ¿no? Los médicos, cuando digo los médicos, son los profesionales de la salud, porque así hay obstétricas, hay enfermeras, hay kinesiólogos, digamos, pero bueno, generalizo en los médicos. eh, Creen que solo su saber es el correcto, es el que corresponde, es el válido, y entonces lo que van a hacer es distribuir medicamentos, tecnología, una ecografía por acá, un análisis de sangre por acá, y la verdad es que no, venimos tratando a través de todas las clases de entender que es una accesibilidad relacional. Hay una relación entre la persona que va a traer características propias de sí misma, de su familia, de su sociedad. No podemos atender a todas las personas como si fuese una cinta transportadora y a todos darles el mismo trato, la misma tecnología, los mismos medicamentos, distribuirlos así a todos por igual, porque tiene que haber equidad también en la atención. No, a todo el mundo necesita lo mismo. Hay gente que va a necesitar una consulta muchísimo más larga porque le va a costar entender o por lo que fuese. No podemos repartir desde un saber unificado lo que consideramos sin preguntarle a la gente que la gente necesita. Bueno,
Espero haberles sido útil en esta camino a través del texto y en esta comprensión de lo que Ferrara no. Ahora no me sale. Nos trae en su artículo como modelo médico hegemónico. Menéndez, perdón, yo no les voy a pedir que se acuerden los nombres de los autores porque yo no me los acuerdo. Vamos a ver, dejar de grabar, dejar de compartir, finalizar.